Bien, damas y caballeros, es el momento de recibir a María Teresa Viana Castrillón. Cada vez el mercado de las harinas y grasas de origen animal ha comenzado a tomar posición muy importante en la alimentación de especies agrícolas. Esto representa una oportunidad potencial de negocios para las empresas rendidoras. Agradecemos la presencia de la siguiente ponente, la doctora Viana, la cual nos presentará datos muy interesantes sobre este tema. Damas y caballeros, por favor, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, espero que las gráficas y los datos no los abrume y que lo alcancen a ver, porque... Ok, bueno, los retos actuales para la formulación de dietas para los organismos o especies domésticas, pues es la sustitución de la harina y eso es a lo que nos hemos abocado en los años. Pero ¿cómo escoger una fuente de proteína y un aceite para reemplazarlo? Y siempre tenemos que pensar pues en el costo-beneficio, de tal manera que así como las harinas de pescado, y no se diga el aceite de pescado, que se han incrementado muchísimo en los últimos años, pues también podemos sufrir descalabros en los precios de la producción. Y aquí vemos, por ejemplo, precios de camarón en México. Entonces, para predecir esto, necesitamos tener un muy buen margen de utilidad o tener alternativas en un momento dado para formular con distintas fuentes. Y para empezar, pues hablemos un poco sobre las propiedades de la harina y del aceite de pescado, y pues vamos a hablar un poco primero de la harina. La harina de pescado siempre se ha considerado una harina de alta digestibilidad, con excelentes características nutricionales. Y aquí lo importante es que muchas veces los formuladores o incluso los productores no quieren ensayar ni quieren permitirse la oportunidad de meter otras fuentes que no sean de la harina de pescado. Y hablemos entonces del valor biológico de las proteínas. Si todas las proteínas se constituyen por cadenas polipeptídicas, vamos a ver que dependiendo de su estructura, y tenemos estos aminoácidos que están en la cadena, vamos a ver que las enzimas digestivas son sumamente selectivas, de tal manera que, por ejemplo, la tripsina, que es la que explica mayormente la digestibilidad en la mayoría de los organismos animales, incluyendo el hombre, vamos a ver que la tripsina va a aportar en los enlaces junto a la lisina y arginina. Y la quimiotripsina, que sería la segunda enzima más importante, pues es entre fenilalanina y triptofano. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que depende de la cantidad de estos aminoácidos que se encuentren en las cadenas polipeptídicas, que va a ser el nivel de digestibilidad de ellas. Tenemos aquí todas las enzimas que se encuentran, que es pepsina, pepsinácida, en aquellos organismos con estómago, no así el camarón, pero entonces aquí y su sensibilidad y su selectividad para cortar enlaces. De tal manera que entre la digestión ácida y la digestión alcalina, que se le dice alcalina porque tienen un pH de digestión pues alrededor de 7, no es tan alcalino, ¿verdad? Pero bueno, y luego tenemos las exopeptidasas, que son las que vienen cortando el carboxilo o el ácido. Y entonces, en un organismo, la digestión y la absorción, considerando que este es el intestino, para entrar en los enterocitos, todas las materias primas tienen que digerirse para poder absorberse y
y así ya sea se reconstituyen o pasan la barrera intestinal hacia el torrente sanguíneo, no así las grasas, las cuales el glicerol debe de cortarse para que los ácidos grasos puedan absorberse de forma libre, se reconstituyen nuevamente, forman los kilomicrones y estos se van vía linfática para llegar al hígado. Entonces, aquí, ¿por qué es diferente la digestibilidad de las distintas fuentes proteicas? Y aquí tenemos un ejemplo del huevo, harina de pollo, harina de pescado y estas que son fuentes vegetales. ¿Y por qué es que va disminuyendo la digestibilidad entre ellas? Pues es precisamente por las cadenas polipeptídicas. Si una cadena polipeptídica, aun cuando veamos el perfil de aminoácidos y digamos, pues no es muy distinto, aquí va a ser la periodicidad de estos aminoácidos que va a hacer que las cadenas no sean unas muy largas y otras muy cortitas, sino que sea bastante homogéneo para que todas las enzimas puedan actuar. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, la comparación de los aminoácidos, no sé si lo ven hasta allá, pero bueno, está aquí en línea roja, donde está arginina y lisina, y vemos una comparación entre las harinas animales contra la de pescado, también animal, por supuesto, y vamos a ver que entre los niveles de arginina no hay verdaderamente una diferencia. En lisina pudiera haber una disminución aquí en la harina de bovino, pero en realidad estos son bastante parecidos, sobre todo la de ave. Entonces, para sustituir las harinas, pues aparte de conocer su digestibilidad, hay que ver la conversión alimenticia y el costo-beneficio se vuelve un factor muy importante. Y aquí tenemos, y hace rato Julieta nos mencionó sobre la digestibilidad de pepsina, ¿verdad? Entonces hay que fijarse cuando a uno le dicen la digestibilidad de la proteína, porque la mayoría de las veces no sabemos lo que nos están entregando o lo que significa cuando nos dicen la digestibilidad. Y casi siempre nos dan la digestibilidad de pepsina, pero nunca nos dicen qué método fue el que se utilizó. Bueno, entonces esta es la digestibilidad in vitro, que puede ser la digestibilidad de pepsina, aunque existe el método de pH-Stat en donde algunas personas técnicamente ya meten un cóctel enzimático, ya no es nada más la digestibilidad de pepsina, y entonces pueden dar un poquito más. Pero vamos a ver que en la digestibilidad in vitro, o sea, la digestibilidad de pepsina, nunca nos dicen, o si no preguntamos, la concentración de la pepsina, la temperatura, el tiempo que se llevó a cabo esta digestión, y eso puede ser, nos puede arrojar datos sumamente diferentes. Y los resultados podrían ser no reproducibles si utilizamos otra técnica. Y entonces, bueno, y aparte existe otro problema, y sobre todo eso en los acuáticos, en donde encontramos muchas diferencias en los sistemas digestivos. Tenemos desde el camarón, que no tiene un estómago, pero también encontramos peces que son agástricos, peces que son herbívoros, omnívoros, carnívoros, y entonces su sistema digestivo puede ser muy diferente. La digestibilidad aparente, que ustedes bien conocen porque se lleva a cabo también ya en vivo, ¿verdad? In situ, con los organismos, es una medida directa, o vamos a decir, bueno, uno dice directa, pero es aparente, pero aquí es una relación entre el alimento ingerido usando un marcador y la concentración de ese mismo marcador en las heces fecales. Y ahí sí viene siendo una valoración más real de lo que está ocurriendo.
Pero bueno, hablando un poquito del aceite de pescado y cómo sustituirlo, vamos a ver que si aquí nosotros comparamos, si tenemos este listado, que creo que no van a ver mucho, ¿verdad? Porque casi que ni yo, pero vamos a ver que aquí tenemos los aceites de pescado en esto. Y claro, si lo vemos así, el aceite de pescado es súper completo. O sea, tiene saturados, tiene monosaturados, y dentro de los poliinsaturados, y que son mucho más importantes, pues viene siendo el EPA y el DHA, y si ustedes ven, pues ni los aceites vegetales ni los animales lo pueden suplir. Y esto ha hecho que mucha gente se ha formado la idea de que el aceite de pescado no puede ser reemplazado. Y aquí son las fuentes, es un histórico desde el 2011 al 22, un histórico de los aceites que son utilizados como fuente alimenticia. Y si vemos que el azul que ven abajo, la soya, como la soya se ha estado utilizando muchísimo más, esta es grasa amarilla, el aceite de maíz, el cebo de res, el canola y los demás. Entonces, el aumento en la utilización de aceites vegetales es enorme, enorme. Y vamos a ver que no siempre es lo más adecuado. Aquí también podemos ver, se me hizo muy interesante, y aquí hablan también de proteínas. Pero fíjense, esta es una evolución desde 1990 hasta el 2000 de los ingredientes que utilizan. Y tenemos que los productos marinos, que son los azules, de haberse utilizado en las dietas en 1990 a un 65%, hoy en día lo usan un poquito más del 10%. Entonces, realmente las formulaciones del salmón noruego se están volviendo cada vez más y más vegetales. No voy a decir por qué, ¿verdad? Pero bueno. Y aquí tenemos los ingredientes utilizados en una publicación que encontré del 2020, en donde habla de las proteínas, de los ingredientes. Entonces vemos que lo que más están utilizando es el concentrado de soya, que alcanza a un 20%, mientras que las fuentes marinas están aquí a un 8%. Ahora, si vemos nosotros en el comparativo del ácido linoleico, y para hablarles del ácido linoleico, el ácido linoleico es un omega 6, es una cadena de 18 carbonos que compite con el linolénico para muchísimas funciones como un precursor de prostaglandinas y de importantes metabolitos para el organismo, de tal forma que cuando hay un exceso de linoleico, entonces esto causa un efecto de irritación intestinal, celular, hay producción de citoquinas, entonces empieza un proceso inflamatorio que no es nada bueno para los organismos, y esto hay que evitarlo. Pero si nos fijamos, aquí toda esta parte roja, que son los que más contienen, son todos vegetales. El cártamo, el 70% de sus ácidos grasos es el linoleico. Tenemos de uva, que bueno, ya en el vino afortunadamente no tiene grasa, ¿verdad? El girasol es 68, luego maíz 54, algodón 52, soya 51, cascarilla de arroz 33, el de cacahuate 32 y así, etcétera. De los que se libran aquí es el de oliva y el de aguacate, pero pues tampoco vamos a formular con aceite de oliva y el de palma. No es cierto, aquí está el de aguacate, y luego está manteca de cerdo, aceite de palma, y aquí vienen todas las grasas animales. Entonces, las grasas animales tienen muy poco, la de bovino tiene 3%, es todo verde, claro, el de coco también es una buena fuente, pero igualmente pues tampoco podemos formular con coco.
Y volvemos otra vez a lo mismo, cuál es el costo-beneficio. Esto no quiere decir que todas las dietas se conviertan en harinas o grasa vegetal, digo, grasa animal de todo, pero aquí tenemos que ver el costo-beneficio y entonces formular. Aquí hice una representación de los costos en donde el precio por tonelada de la harina de pescado la consideré al 100%, y estos son precios de diciembre, enero pasado. Entonces, considerando la harina de pescado como un 100%, nos da que la harina de ave representa el 42%, bovino el 13%, el de cerdo es el 18%, mientras que la harina de soya el 23%. Y esta es pasta de soya, porque si tomamos en cuenta el concentrado o el aislado, pues estaría mucho más alto. O sea, el aislado creo que es hasta, pues, es como tan caro como la harina de pescado. Quizás no estoy bien seguro. Y en el caso del aceite, lo mismo. Si tomamos el costo del aceite de pescado al 100%, tenemos que la grasa de ave es 21, el de bovino es 21 también, el de cerdo 24, el de soya es 14, el de palma 14 y el de canola el 17. Entonces, para la sustitución de harina de pescado, empezamos a hacer algunos estudios y empezamos con el camarón. Para empezar hicimos un experimento en donde pusimos como única fuente harina de pescado. El segundo tratamiento es la única fuente como harina de ave. El tercero es ave con soya, la mitad y la mitad la mitad de ave y le pusimos soya, y después le pusimos otra vez la mitad de ave y le duplicamos el contenido de soya. Y aquí lo que observamos es una disminución significativa en el crecimiento cuando ingresábamos más soya. Entonces, aún en el camarón, la soya en exceso pues, es causante de enteritis, y entonces debe de ser evitable. Sin embargo, el crecimiento entre estos de harina de pescado con harina de ave y harina de ave con una parte de soya, no hubo diferencias significativas. Entonces aquí es en donde tiene uno que empezar a jugar con las formulaciones para bajar los costos. También hicimos una prueba con harina de bovino, y aquí sí hicimos varias combinaciones. Empezando por la harina de ave, que ya vimos que no hubo diferencias con la harina de pescado, y entonces fuimos sustituyendo poco a poco hasta llegar a 0% la harina de ave por la de bovino. Claro, en estos casos, déjenme decirles que no metimos, si ustedes se fijan, tampoco hay aceite de pescado ni metimos cebo de res, pero aquí sí metemos nosotros, que ya es algo que no metí este experimento para no alargar mucho el tema, le metemos un concentrado de DHA, que es lo que les hace falta por parte del aceite de pescado. Y aquí vimos, bueno, esta es la composición proximal, y puse aquí los cenizas insolubles en ácido, que es el marcador interno que usamos para la digestibilidad. Y vemos que, por ejemplo, en el caso del ácido linoleico, que es cómo se disminuyó de 13 al 8%, no, del 15 al casi 9%. Y en cuestión del DHA, también aquí está marcado. Bueno, en cuestión de crecimiento, vimos que sí hubo diferencias significativas, y el que mejor crecimiento fue aquel que fue sustituido totalmente por bovino, y esto nos causó una grata sorpresa.
Y viendo la digestibilidad aparente con la harina de bovino en el camarón, vimos que de tener un 85% con el de ave, ya en la menor inclusión de bovino se incrementó la digestibilidad. Y en el caso del ácido linoleico, pues también se está entregando un perfil, un camarón con un muy bajo nivel de ácido linoleico, que para beneficio del humano, o sea, del consumidor, pues debe ser muy bueno. Y también observamos aquí que en cuestión del DHA, pues también está altamente concentrado, pero fue, por supuesto, gracias al DHA que habíamos agregado. Y aquí también tenemos la química sanguínea, en donde los parámetros, el único que hubo, que pudiéramos decir que hubo bueno, no, sí hay diferencias en todos, pero el que sí nos resultó un poco más alto fue el de más alto bovino. Sin embargo, estos niveles altos en el caso del colesterol libre, los camarones no sintetizan colesterol, lo cual no quiere decir que tengan más colesterol, sino que estaba el colesterol libre. Son niveles que no son reportados, o sea, están dentro del rango normal. Cuando usamos la harina de carne y hueso de cerdo, hicimos exactamente el mismo diseño experimental, en donde llegamos a cero, ¿verdad? A partir de cero de cerdo, y aquí a cero de ave, y usando cebo de bovino y también usando el DHA. Aquí sí vemos que el linoleico permanece constante, pero no sube. Y el DHA pues también es el correcto. Entonces, aquí en el crecimiento, pues observamos una tendencia, aunque no hay diferencias significativas, sin embargo, sí existe una tendencia a un mejor crecimiento también con la harina de bovino. Y vemos que en los ácidos grasos también no hay ningún problema con el linoleico. Ahora, aquí sí encontramos que hay una disminución de la digestibilidad que todavía no encontramos. Estos estudios se hicieron hace poco. Estamos viendo a qué pueda deberse la digestibilidad que de alguna manera se compensó con el crecimiento que fue mayor, probablemente una mayor digestibilidad. Con tilapia, ya me están diciendo que queda poco tiempo. Con tilapia, entonces, hicimos exactamente el mismo diseño experimental que con camarón, y aquí vemos lo mismo con los ácidos grasos. Y también aquí vemos que en crecimiento con el bovino, pues sí hay diferencias significativas en donde el mejor es el que tiene bajo nivel, pero en los otros no hubo diferencias significativas con el control. Sin embargo, aquí sí vemos también que hay una diferencia en una ligera disminución en digestibilidad. Pero en cerdo, que es exactamente el mismo diseño experimental, para irme más rápido, aquí sí también vemos que en cerdo el mayor crecimiento fue justo en el que tenía ave con un bajo nivel o una tercera parte de bovino, y después estos disminuyó el crecimiento. Bueno, estos son igualmente significativos, pero sí, a mayor cantidad de cerdo sí disminuyó la digestibilidad. Y aquí viendo la digestibilidad aparente total, pues sí hay una disminución muy significativa, y aquí es en la digestibilidad proteica, también encontramos que disminuye cerca de un 10%, y en eso estamos para ver por qué, porque el crecimiento no se reflejó de la misma manera que la digestibilidad. En el caso de la sustitución de aceite de pescado, aquí hicimos un experimento con tilapia, haciendo una mezcla de grasas de ave
palma con el DHA, y entonces lo fuimos sustituyendo con el aceite de pescado hasta llegar a 0 aceite de pescado. Estas son las fuentes que tenemos de saturados. Tenemos una alta cantidad de cortos. Y vemos que el linoleico pues es de 7, ¿verdad? Abajo de 13, o sea, la mitad. Y vemos que en el crecimiento, o sea, no hubo ningún parámetro, ninguno de los parámetros de crecimiento se obtuvo diferencias significativas, lo cual cualquier nivel de sustitución con harina con grasa de ave en alta concentración no hubo ningún efecto, siempre y cuando lleve el DHA. Y aquí tenemos también el linoleico, ¿verdad? Está en muy buena concentración y es bajo. Entonces, ¿qué podemos concluir? La harina de bovino es eficientemente utilizada para los camarones sin efectos adversos para la salud. La harina de cerdo es también muy bien utilizada. Sin embargo, estamos haciendo más estudios de digestibilidad. Ese, sin embargo, no es malo porque el crecimiento fue mejor o hubo una tendencia a aumentar la digestibilidad. En tilapia, la harina de bovino es eficientemente utilizada, sobre todo en una sustitución baja, y hay que hacer más estudios de digestibilidad para ver el efecto de las cenizas en la digestibilidad aparente, que es lo que nosotros pensamos que pudiera haber ocurrido. Y en cuanto a la sustitución de aceite de pescado, una mezcla con grasa de ave al 70% con aceite de palma y concentrado de DHA, se puede reemplazar eficientemente al 100% el aceite de pescado, y además sin incrementar el ácido linoleico. Y pues eso es todo. Muchas gracias.